¿Tienes un tablero de control por armar y buscas una fuente de poder que se ajuste al tamaño que te sobra en el tablero? Con las fuentes de montaje en RealD que manejamos, puedes resolver tus problemas de alimentación hacia tus dispositivos, ya que contamos con varias capacidades y voltajes de operación y marcas que se adecuan a tus necesidades de tamaño del tablero. No te pierdas nuestro próximo webinar este 17 de octubre a partir de las 9:15. Te esperamos. Buenos días a todos. El día de hoy estaremos impartiendo el webinar aquí con Nacotrol. Mi nombre es Oliver Solórzano y el tema de hoy será fuentes de alimentación, montaje en RealD para gabinetes de control. En esta ocasión tenemos tres marcas involucradas que son fuentes de RealD que manejamos, que es la marca de Autonix, marca Finder y marca Tecnopower. Primero necesitaríamos saber por qué es necesario tener un tablero de control con una buena fuente de poder. Sabemos que cuando se trata de tener un buen sistema de control en un tablero para una máquina, siempre se quiere tener los mejores componentes para que el equipo funcione de manera correcta y así evitar posibles cambios de componentes de manera recurrente para no gastar de más en lo que es reparaciones del equipo. Tener directamente desde que se fabrica, pues tener un buen sistema de componentes y fuentes de poder para poder trabajar en el equipo de manera correcta. Es por eso que tener una fuente de poder conmutada para alimentar los componentes genera una confianza de tener la alimentación adecuada para que estos equipos que necesiten alimentación puedan trabajar de manera continua y evitar lo que son pérdidas de tiempo de trabajo. ¿Cómo funciona una fuente conmutada? Sabemos que todo circuito o equipo electrónico que trabaja de corriente directa necesita una fuente de energía para poder trabajar. Esta fuente de alimentación se encarga de convertir lo que es nuestra entrada de voltaje alterno, ya sea de una red doméstica o en un voltaje más, que es 220, ya sea monofásico o trifásico, en una salida de voltaje continuo. Ya dependiendo de qué tipo de componentes y el voltaje que necesites, hay diferentes fuentes de salida. Y estas fuentes de tipo conmutada transforman lo que es nuestra energía mediante transistores en conmutación. Es por eso que se le conoce como conmutado, con una alta eficiencia en un tamaño que es compacto y a un bajo costo. Esto para poder alimentar nuestros componentes de dicho tablero. Algunas aplicaciones de las fuentes conmutadas tenemos que son ideales para los tableros de control y en lo que es cuestión de alimentación para nuestros sensores que necesitemos, HMI que son las pantallas, los PLCs también. También puede trabajar con motores a pasos de directa, servomotores, iluminación LED, botones de accionamiento que requieran alguna iluminación. También en equipos industriales, incluso en algunos residenciales que necesiten el voltaje, cámaras de vigilancia, equipos de computación y comunicación. Estas son algunas de las aplicaciones en donde podemos utilizar lo que son las fuentes conmutadas. Como primera instancia tenemos lo que son fuentes de poder de la marca Tecnopower. Estas empiezan con nuestro modelo TPSR y dependiendo de nuestro voltaje y nuestra potencia, ya sea en watts, podemos saber el modelo que necesitamos. Tenemos desde 12 volts y desde 1 ampere en las fuentes de poder hasta, en dado caso, si necesitamos, por ejemplo, en la de 12 volts, podemos tener hasta 10 amperes en la salida, que son 120 watts. Y las tenemos en tamaños compactos, como podemos observar en la fuente de color negro, es una fuente de 1 ampere en salida de 24 volts, y esta es muy compacta. Es de 10 centímetros de alto por 35 de ancho y 45 de largo. También podemos tener, les comento, de las dos fuentes de 12 volts y cada una con sus diferentes dimensiones de trabajo. El voltaje de entrada para estas fuentes, por ejemplo, para la primera, puede trabajar desde los 90 volts hasta los 264 volts de alterno. En las fuentes del modelo de 2 amperes para los de 4 amperes, perdón, para los 12 volts y las de 1 y 2 amperes para el de 24 volts, trabajan igual desde 100 hasta 250 volts. Y pues cada una por el amperaje también cambia un poquito las dimensiones, solamente en el ancho, ya que en la altura es prácticamente similar en todas. A partir de la fuente de 4 amperes en 24 volts, que es la de 100 watts, ya empieza a cambiar un poquito más las dimensiones en ancho y así sucesivamente hasta llegar que las más grandes que manejamos para 24 volts son bueno, aquí me marca que es 6.25, no, perdón, hay una de 12.5 amperes, que es la TPSR 300-24.
que esta nos da en salida 300 watts de potencia o 12.5 amperes, que son de las más grandes que manejamos en esta serie. Y como podemos también observar, los que están marcadas con asterisco de la tabla, estos modelos no cuentan con un display para ver el voltaje, el amperaje de salida que nos está dando. Me parece que es voltaje, perdón. Y los que sí tienen display son las que no están marcadas con el asterisco. Ahí nosotros podemos ver el voltaje, ya que cuenta con un pequeño potenciómetro donde podemos ajustar en más o menos 10% el voltaje de salida. Esto es para acciones prácticas donde a veces algún componente no llega a activarse, entonces se podría ajustar un poquito ahí la salida del voltaje para que pueda llegar a trabajar de manera correcta. Tenemos también el otro modelo de Tecnopower, que sigue siendo TPSR, nada más que en esta ocasión la terminación es HP, que quiere decir High Performance, que es de alta eficiencia. Estas fuentes, al contrario de las anteriores que mostramos, pueden trabajar de manera continua sin ningún problema. Las anteriores también pueden trabajar, nada más que por cortos periodos de tiempo, o de igual manera pueden trabajar de manera continua, nada más que disminuye un poco el rendimiento de vida. En cambio, estas fuentes pueden trabajar de manera continua sin ningún problema. Y en estos modelos podemos tener fuentes desde 5 volts con 3 amperes en nuestra salida. También trabajamos en 12 volts, en 24 volts y también en 48 volts de salida. Aquí en las fotos tenemos algunos modelos de trabajo de estas fuentes como vienen. Y en algunos modelos podemos tener hasta 2 salidas del mismo voltaje en caso de que necesitemos alimentar 2 diferentes equipos. Y en el caso de la fuente del lado izquierdo, que es como blanco con azul, tenemos un pequeño relevador en la salida, el cual podemos utilizarlo como una señal de que la fuente está funcionando, ya sea mediante algún LED indicador que podemos dejar por fuera del tablero y así pues ver que nuestra fuente de trabajo esté trabajando de manera correcta y esté encendida. Estas, al igual que los modelos anteriores, también tienen un potenciómetro de ajuste de voltaje que es de igual manera de más o menos 10% para poder trabajar de manera correcta. Y aquí tenemos un pequeño video de algunas fuentes de poder que tenemos. Hoy hablaremos de las distintas fuentes de alimentación con las que contamos. Empezaremos con la familia TPSR, los cuales son de voltaje fijo. Estos cuentan con una alimentación de entrada de 110-220, los cuales dependiendo del modelo, por ejemplo aquí nuestro modelo de la derecha no cuenta con un display, más sin embargo cuenta con un LED para mostrar el encendido. Este es un modelo de 12 volts, así que la salida debe de ser de 12. En cambio nuestra fuente de la izquierda es de 24 volts, no cuenta con su LED, pero cuenta con un display. Aquí medimos los 24. Ambos equipos cuentan con un ajuste autorregulable en caso de que se ocupe un poco más o un poco menos de voltaje. Ahora veremos los equipos TPV. Estos equipos son fuentes variables de 0 hasta, en este caso, 200 volts. Aquí vemos que el display nos marca 9. Este lo podemos bajar o lo podemos subir. Bueno, aquí en este video se utilizaron 2 diferentes fuentes. Esta es una variable que también manejamos. No está de más mencionar que también trabajamos fuentes variables que pueden trabajar, que tenemos desde 0 a 12 volts hasta los 220. Por otra parte, tenemos lo que son las fuentes de poder. Estas son en la marca Autonix, que es otro modelo que tenemos. De estas sí hay un poquito menos de modelos disponibles, pero de igual manera son muy eficientes a la hora de trabajar. Y algunos modelos cuentan con 2 salidas de voltaje para conectar 2 diferentes dispositivos. Como modelos tenemos que empiezan con las palabras, bueno, las letras SPB y dependiendo del voltaje de salida, ya sean 12 volts o 24 volts e incluso 48 volts, las podemos trabajar. Y las primeras tienen una potencia de 60 watts de salida, para la de 12 volts sería 4 amperes y para la de 24 volts serían 2.5 amperes. La primera, perdón, son 5 amperes. Y también tenemos con 120 watts de potencia de salida para la de 24 volts, que nos da un amperaje de 5.
Y en 240 watts podemos trabajar los tres modelos, que es de 12, 24 y 48 volts, dándonos 20, 10 y 5 amperes consecutivamente. Y nuestro voltaje de alimentación es de igual manera de 100 a 240 volts. Las fuentes que están marcadas con un asterisco nos dicen que tienen una protección para sobrevoltaje y circuito interno para la corrección de lo que es el factor de potencia. Y bueno, un ejemplo de esta fuente es la de 12 volts en 60 watts, que son los 5 amperes. Nuestro voltaje de entrada, como ya había mencionado, de 100 a 240 volts. Y tiene un voltaje permitido de operación de 85 a 264 volts también. E incluso puede trabajar en corriente directa de 120 a 370 volts. Como nuestro voltaje de salida único es de 12 volts en corriente de 5 amperes. Y nuestro montaje, como podemos ver, es para Reading. Este equipo pues cuenta con algunas certificaciones de trabajo ideales para empresas donde necesiten pedirles ciertas certificaciones, y si está dentro del rango de las que necesitan, pues podría ser una buena opción para utilizar estas fuentes de poder. Y como un dato que nos dice la marca es que entre cada fuente de poder tenemos que tener un espacio de aproximadamente 2 centímetros en cada lado, y para que el flujo de aire sea bueno y pueda trabajar de manera correcta, también en la parte superior e inferior tiene que tener un espacio de 7.5 centímetros de espacio. Esto es para que pueda trabajar de manera correcta y no se sobrecaliente la fuente. Y tenemos un video mostrándonos esta fuente. ¿Qué tal? Muy buen día. Hoy les hablaremos de la serie SPB de Autonix. Esta serie es de fuentes. Como podemos apreciar, en la parte inferior se encuentra la alimentación de la fuente, la línea neutro y la tierra física. Esta puede ser alimentada en 110 o hasta 220 volts, y en la parte superior cuenta con la salida, que tiene 2 tornillos para el voltaje positivo y 2 tornillos para el voltaje negativo. Esta salida es en 24 volts y hasta 5 amperes. Esta fuente también cuenta con un preset de ajuste para, en dado caso que necesitemos algún ajuste en cuanto a la salida de nuestro voltaje. Adicional a esto, cuenta con un LED para el encendido de la fuente y otro LED para indicarnos cuando hay un voltaje bajo. Y sería todo. Muchas gracias. Y por último, pero no menos importante, tenemos lo que son fuentes de poder en la marca Finder. De estas sí tenemos una amplia variedad también. Empieza con el modelo 72, y dependiendo del tamaño y la potencia de salida, sería el modelo siguiente. En este caso, para estas fuentes de 24 volts y 12 watts de salida, es el modelo 78.12. Estas, como características, tenemos que tienen la salida 24 volts, 12 watts, que son medio ampere. Traen un driver modular para lo que son luces LED hasta de 12 watts. Tienen certificados y son para usos generales. En el voltaje, la temperatura de trabajo pueden llegar hasta 40 grados en 15 watts, y 12 watts serían 50 grados de trabajo. Este es para el modelo, el primero, que es el de color blanco, y el de segundo es igual en la potencia de salida, y este modelo es ideal para lo que es la alimentación de lo que es el PLC de esta marca de Finder, que es el Opta. Estas fuentes están diseñadas para trabajar en sistemas CEL. Cuentan con un ancho muy pequeño, que es de 17.5 milímetros, y por 61 milímetros de alto. Tienen un bajo consumo en espera, que es de menos 0.4 watts. Cuentan con protección térmica interna, con desconexión de lo que es la tensión de salida. También cuentan con una protección contra cortocircuito, protección contra sobretensiones a través de un varistor. Traen tipología flyback y cuentan con conexiones en paralelo para redundancia automática, que más adelante lo veremos. Cuenta también con conexión dual y serie permitidas, y el montaje en Reading, como pueden ver. Y como algunas características adicionales, estas fuentes pueden tener una máxima corriente instantánea durante 3 milisegundos aproximadamente, que puede llegar hasta 2 amperes, que igual más adelante veremos un poquito de eso. Como otro modelo tenemos la serie 78.36, que esto trae de salida 36 watts de potencia. Estas fuentes tienen una alta eficiencia, diseñadas para sistemas de igual manera CEL, adecuada para lo que son baterías de respaldo. Estas fuentes pueden ser utilizadas para cargar algunos tipos de baterías que mencionaremos
más adelante. Igual cuentan con protección térmica, protección contra cortocircuito, contra sobretensión, también la tipología flyback, tecnología de conexión paso por cero, conexiones en paralelos también, conexiones duales en serie, y las dimensiones son 70 milímetros por 61 milímetros de ancho. Es igual de manera compacta y montaje en riel. Estas ya pueden contar también con un ajuste de voltaje en la salida, que puede trabajar desde 24 volts hasta 28 volts. Y en algunos modelos, desde que son de 12 volts hasta 16 volts. Estos de igual manera tienen una corriente instantánea de trabajo durante 3 milisegundos para la de 24 volts en 6 amperes y la de 12 volts hasta 12 amperes. Y ahorita veremos un poquito de eso. Y otro modelo también de las fuentes de poder son la serie 781 y con terminación en letras A, B o D. Estos cuentan con diferentes tipos de potencia de salida. Para el primer modelo de 120 watts, para el segundo 110 y para el tercero de 130 watts. Estos también tienen un ajuste regulable de voltaje de 24 a 28 volts y tienen dimensiones compactas y de bajo consumo en lo que es el standby. Y la última fuente tiene un factor de corrector de potencia y cabe mencionar que las últimas dos modelos, que es la B y la D, cuentan con un fusible en caso de algún corto para que la fuente no llegue a dañarse y nada más únicamente se pueda cambiar lo que es el fusible para no tener que cambiar la fuente completa. Al igual que algunos modelos anteriores, tiene la tecnología fallback, que es para la recarga de baterías, y pueden trabajar también en funcionamiento en paralelo para incrementar lo que es la corriente de carga. También tienen una alta eficiencia, bajo consumo, protección térmica, lo que es indicación de sobrecarga. También traen boost de corriente, que es como lo que les mencionaba hace un momento, que es lo del voltaje, el amperaje, perdón, de trabajo instantáneo. Protección contra sobretensiones, cortocircuito, protección también en la entrada con el fusible que les mencionaba, protección contra sobretensiones, conexiones en paralelo, de igual manera que los otros modelos. Como otras características de las fuentes que mencionaba hace un momento, cuenta con los que son picos de corriente de salida en función de un tiempo determinado. Para el modelo de 36 watts, podemos observar que en nuestra curva de trabajo, a partir de que se alimenta, puede tener un pico de amperaje. Esto algunas veces es necesario en algunos equipos que necesiten una fuerte entrada de corriente para poder iniciarse y ya después pues, va a trabajar de manera correcta en el amperaje de la fuente. Este es súper rápido el proceso. Y para igual manera, en la serie 7812, habían dos modelos, uno puede trabajar hasta 3 picos en lo que es la subida de amperaje y el otro hasta 2. Y es de manera instantánea y luego se vuelve a regular al amperaje. Y como conexión que les mencionaba, estas fuentes tienen la característica de poder conectarse ya sea en serie o en paralelo para poder aumentar lo que es el voltaje de trabajo o, en dado caso, la corriente de trabajo. Esto es por si alguna fuente que necesiten trabajar más amperaje, pues no haya una fuente de ese amperaje que necesiten en el momento y necesiten trabajar, pueden conectar 2, 3, no recuerdo hasta cuántas fuentes pueden trabajar, pero sí tienen un límite. Y lo que es el fallback, que es lo de la alimentación para recarga de baterías, en la serie 7836, 7850 y 60, pueden recargar lo que son baterías de plomo, tanto estándares como de gel, que pueden ser desde 7 hasta 24 amperios. Y en el modelo 781D puede trabajar para recargar baterías de plomo de 17 hasta 38 amperios. Y en todo caso, nosotros debemos verificar que las características de nuestra recarga de baterías sean compatibles con la salida de la fuente que trabajamos en este caso, ya sea en el voltaje o la potencia de carga. Y como consejo, se debe conectar un diodo en serie entre lo que es la salida positiva de la fuente y la entrada positiva de la batería, en caso de que no tuviera si no hubiera ya alguno en la batería. Esto para que la carga no se pase hacia la batería y no haya algún problema y que nada más se cargue que es la batería. Y como último video tenemos algún modelo de esta serie.
Hola, buen día. En este video les hablaremos acerca de las fuentes conmutadas. Estas son de la marca Finder y los modelos para estas fuentes son 78.12. Estos inicialmente, como podemos observar, son de tamaño compacto y son ideales para montaje en RealD, en donde necesites un espacio pequeño para colocar alguna fuente y alimentar ya sea relevadores u otros equipos. Estas inicialmente están en voltaje de salida de 12 volts de directa y esta, por ejemplo, trae 1.25 amperes de salida. Y también decir que estas fuentes tienen una entrada de 110 a 240 volts de alterna. Esta cambia la salida, que es 24 volts y 0.5 amperes. Esta tiene un color diferente, ya que idealmente esta alimenta directamente, pues esta tiene un diseño diferente, ya que idealmente es para conectar PLCs de la marca Octa, que también los maneja Finder. Y este de igual manera es de 24 volts y 0.63 amperes de salida. También hay otros amperajes de esta serie que llegan hasta los 2 amperes. Si quieres conocer más de estos equipos, no olvides seguirnos. Bueno, esto sería todo por el día de hoy. De igual manera, les dejaré un video promocional del próximo webinar que está a cargo de la marca Weller, que es una marca de cautines especializada que nosotros trabajamos, y les dejaré un video promocional de esta marca. Es todo de mi parte y muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo webinar.